Hola, ¿qué tal? En esta sesión vamos a revisar los temas de medidas de dispersión. Básicamente son tres medidas las que vamos a revisar, lo que es desviación media, varianza y desviación estándar. Las medidas de dispersión nos sirven para poder determinar qué tan confiables o qué tan dispersos están nuestros datos y poder marcar, por así decirlo, de una normalidad entre los datos recabados y si tienen alguna relación entre ellos para hacer confiable nuestra encuesta o nuestra investigación estadística. Para poder comenzar a calcular las medidas de dispersión es necesario que nosotros tengamos a la mano ya sea nuestros datos no agrupados o nuestros datos agrupados. En el caso del día de hoy solamente me enfocaré a los datos agrupados, es decir, cuando ya tenemos construido una tabla de frecuencias donde tiene clases, tiene intervalos, tiene sus marcas de clase y tiene todas las demás columnas que ya hemos calculado anteriormente. Para ello me voy a apoyar en la tabla que ya hemos venido utilizando acerca de los gramos de proteína consumidos por migrantes. En este caso, la tabla, si te fijas, le he agregado dos columnas. En este caso, una donde dice el valor absoluto de la diferencia de la marca de clase menos la media aritmética multiplicada por la frecuencia simple del intervalo o de la clase. Y la segunda columna, que es igual a la diferencia de la marca de clase menos la media aritmética elevado al cuadrado. En este caso te explico que la primera columna nos va a ayudar para poder determinar la desviación media. Te explico qué es la desviación media. En este caso es la medida de dispersión que nos va a ayudar a medir o a registrar la diferencia o la distancia que hay entre cada uno de los datos y la media aritmética. En este caso vamos a sacar un promedio de dichas desviaciones. En el caso de la segunda columna nos va a ayudar a calcular dos medidas de dispersión, la varianza y la desviación estándar. La varianza se define más que nada como el cuadrado de las diferencias de cada uno de los datos con respecto a la media aritmética y hasta ahí sería su definición. Propiamente yo no le he encontrado ninguna utilidad, pero la utilidad con la cual la vamos a emplear nosotros es para poder determinar la desviación estándar. Ahora aquí sí está el punto importante. La desviación estándar nos va a ayudar a nosotros a poder marcar hasta dónde podemos considerar que los datos están normales o están correctos, teniendo un valor positivo hacia arriba o un valor negativo hacia abajo. Una manera rápida de poderlo explicar es que no sé si alguna vez en algunos programas has notado que dicen, es un promedio de tanto con un error de más o menos tanto. Básicamente la desviación estándar es la que está interviniendo para nosotros determinar esa diferencia que puede haber con relación a la media aritmética. Bueno, vamos a comenzar nosotros por calcular la primera columna. Si tú te fijas, vuelvo a desplegar aquí mi tabla y voy a centrarme en la fórmula que viene dentro de la cabecera de la columna. En este caso te vas a dar cuenta que vienen dos barritas paralelas donde viene esta simbología. En este caso nos podemos dar cuenta que en esta primera parte del encabezado que estas dos barras hacen la referencia a el valor absoluto. Si recordamos un poquito acerca del valor absoluto, recordarás que independientemente del resultado que vayamos a obtener al operar estos dos valores, siempre debemos de considerarlo como un resultado positivo. Esa es la situación que nos marca el valor absoluto. Enseguida, como complemento de esta misma cabecera, viene f de i o frecuencia simple o absoluta de la clase. Quiere decir que una vez que nosotros hayamos calculado la diferencia de la marca de clase menos la media aritmética, la multiplicaremos por la frecuencia de la clase correspondiente. Me explico. Primero y antes que nada, yo necesito tener mi media aritmética, así que la vamos a calcular. ¿Sale? Te espero para que la calcules. Mucho más tarde. Muy bien. Una vez que ya hemos tenido tiempo para calcular la media aritmética, si es que se te ha dificultado, vamos a realizar el cálculo. En este caso yo tengo que la media aritmética se calcula por medio de la sumatoria de la frecuencia de la marca de clase
Es decir, ubico ahí en ese momento lo que es el total de la columna dividido entre el número de datos, en este caso entre 506. Así que son 24.215 dividido entre 506. Realizamos el cálculo por allá de nuestra calculadora, 24.215 entre 506, y esto me da 47.85 gramos. Recordemos que en este caso la variable está siendo a través de la unidad de gramos. Una vez hecho esto, yo debo de identificar la marca de clase de la primera clase, en este caso, que es igual a 32.5. XY, que es la primera clase, 32.5, y la mediana, perdón, la media aritmética que tengo aquí, y la frecuencia absoluta simple. En este caso, la frecuencia absoluta simple de la primera clase es 7. Así que una vez obtenidos estos datos, yo ya puedo calcular la primera cantidad para esta columna. Así que comenzamos. En este caso, valor absoluto de 32.5 menos 47.85 multiplicado por 7. Quiere decir que esto me va a dar como resultado, realizo primero esta resta, 32.5 menos 47.85, y eso me da valor absoluto de menos 15.35 multiplicado por 7. Recordemos que como yo estoy utilizando valor absoluto, significa que esta cantidad la voy a tener que pasar a positivo, así que me quedaría 15.35 multiplicado por 7. Realicemos el cálculo. En este caso me quedarían 107.45. En este caso estamos hablando de gramos. Una vez que hemos calculado el primer valor, lo vamos a acomodar en nuestra tabla para que quede en la primera columna como el primer resultado. De esta manera seguimos la misma secuencia para calcular los demás valores. Así que a partir de este momento comienza a calcular todos los valores restantes de esta columna, y dentro de un rato te presento los valores que yo obtuve para que los compares. Vamos a ir con la segunda columna, así que borramos esto. Para en este caso yo debo de tener aquí bien en la mente la media aritmética, ya que la vamos a seguir ocupando, que es igual a 47.85 gramos. Y vemos que en este caso la columna me está pidiendo realizar el cálculo de la diferencia de la marca de clase menos la media aritmética al cuadrado y multiplicado por la frecuencia absoluta simple de la marca de clase correspondiente. Quiere decir que nuevamente identifico estos dos, como es la primera clase, XY, que sigue siendo 32.5, en el caso de FI, que sigue siendo 7. Así que efectuamos la operación. Quiere decir que quedaría XY menos media aritmética, o marca de clase menos media aritmética, al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta simple. Hacemos la sustitución y me quedaría 32.5 entre paréntesis menos 47.85 al cuadrado y multiplicado por 7. Realicemos el cálculo. En este caso la resta y lo elevamos al cuadrado, así que quedaría de la siguiente forma: menos 47.85. Mucho más tarde. Muchos meses después. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Me va a dar entonces 235.62 multiplicado por 7, y esto me va a dar 1649
3.35. En este caso, dado que estamos elevando al cuadrado, nuestra unidad de medida es gramos, lo correcto sería que nosotros apliquemos gramos al cuadrado. Si por alguna razón aquí te da una pequeña variación entre lo que tú calculaste o lo que yo calculé, es debido al número de decimales que tomamos al momento de realizar las diferentes operaciones. No es que está mal el resultado, simple y sencillamente es un error de decimales. Muy bien. Bueno, acomodamos nuestro resultado que hemos obtenido en nuestra tabla, con lo cual ya tenemos completa la primera columna y enseguida iniciamos el cálculo de la segunda columna. Te voy a dar unos cuantos minutos para que lo puedas tú calcular y te presento los resultados. Para continuar te presento la tabla totalmente llena. Si ahorita ves que le faltan las primeras columnas, que es la del número de clase y los intervalos, es para que pueda caber y veas los cálculos que realizo. En este caso, si observamos la tabla nosotros, nos vamos a dar cuenta que ya está completamente llena y hemos totalizado las dos últimas columnas. Esos van a ser los valores que nos van a ayudar para calcular las diferentes medidas de dispersión. Vamos a comenzar nosotros con calcular la desviación media. Para ello te voy a presentar yo dos fórmulas. La primera fórmula se aplica tanto para datos agrupados como para datos no agrupados. Pero en este caso, estas dos fórmulas las vamos a aplicar a nuestra tabla de frecuencias. Lo único que debemos de tener nosotros en cuenta es que tienen una pequeña diferencia las fórmulas. La de arriba, como lo dice, es cuando hemos nosotros medido a la población por completo, a todos y cada uno de los elementos. Y si en dado caso nosotros realizamos un muestreo y no tomamos todos los elementos del universo o de la población, entonces debemos utilizar la segunda. Caso de lo que estamos realizando nosotros es un muestreo, así que utilizaremos la segunda fórmula para calcular la desviación media. Te recuerdo que la desviación media no es otra cosa más que calcular el promedio de la distancia que tienen cada uno de los datos con respecto de la media aritmética. En este caso nos sirve para poder determinar qué tan alejadas están cada una de las marcas de clase con respecto de la media aritmética. Así que comenzamos. Nuestra fórmula dice así: V subíndice M, desviación media, es igual a la sumatoria, en este caso, del valor absoluto de la marca de clase menos la media aritmética multiplicado por la frecuencia absoluta simple dividido entre el número de términos menos 1. Si tú te das cuenta y eliminamos la sigma y eliminamos la parte de abajo, pues nos queda en este caso la primera de las dos columnas que agregamos recientemente a nuestra tabla. Así que nos vamos a recorrer hasta donde está la sumatoria. Así que colocamos el resultado. En este caso, desviación media es igual. Voy a agarrar mi resultado, en este caso son 2015.49 dividido entre n-1, es decir, 506 menos 1. Realizamos nosotros las operaciones y nos quedaría de la siguiente forma: 2015.49 entre 505. Realizamos 2015.49 entre 505 y eso me va a dar 3.99. Si nosotros queremos referenciar a la unidad de medida, lo podemos hacer. En este caso estamos a 3.9 de distancia de esta marca de clase, de la primera clase, con respecto a la media aritmética. Este número va a ir, si lo hiciéramos dato por dato, iría cambiando un poquito, pero como en este caso estamos englobando todo, pues aplicaría para todos y cada una de las clases. En este caso, esa es nuestra desviación media.
Ahora iremos con el cálculo de la varianza. Para ello vamos a necesitar reconocer cuál fórmula es la que vamos a utilizar, así como identificar que vamos a usar la última columna de la tabla de frecuencias que hemos construido. Para ello podemos observar en este momento las dos fórmulas que podemos hacer uso. La primera es cuando nosotros hemos analizado la totalidad de los datos dentro de nuestra observación estadística, en tanto que la segunda únicamente aplica cuando hemos hecho muestreos, como es el caso de esta observación donde hemos construido nuestra tabla. Siendo así, entonces voy a jalar yo mi fórmula que dice varianza, que es la letra sigma en minúscula al cuadrado, es igual a la sumatoria de la diferencia de la marca de clase menos la media aritmética al cuadrado por la frecuencia absoluta simple dividido entre el número de datos disminuido en 1. Dicho lo anterior, yo voy a proceder a identificar los datos. Si tú te das cuenta, la parte de arriba de la fórmula coincide con el encabezado de la última columna de nuestra tabla de frecuencias. Quiere decir que yo voy a tomar la sumatoria de esa columna. Dicha sumatoria corresponde a una cantidad de 14.486, la n que equivale a 506 disminuido en 1, y una vez sustituidos los valores yo ya puedo calcular la varianza. Realizamos 14.486 entre 505, así que agarramos nuestra calculadora. 14.486 entre 505. En este caso me va a dar 28.68. En este caso, como estamos hablando de que está elevado al cuadrado, quiere decir que la unidad de medida gramos que hemos estado manejando desde un principio sería elevado al cuadrado. Recuerda que en este caso la varianza únicamente me está sirviendo como un paso antes para poder calcular la desviación estándar. Bueno, y una vez que hemos calculado la varianza, me voy con la desviación estándar. Si recordamos un poquito, había mencionado anteriormente que la desviación estándar no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la varianza. A la desviación estándar también la podemos encontrar como la desviación típica. La fórmula con la cual vamos a identificar a la desviación estándar es la siguiente. Es decir, si hemos calculado la varianza, forzosamente ya nada más calculamos la raíz de ese resultado y hemos determinado la desviación típica. Así que lo realizamos. Para este caso, puedo observar que sigo utilizando la misma letra sigma, con la diferencia de que ahora no está elevada al cuadrado. Y en su lugar viene una raíz cuadrada, en la cual vamos a colocar ese valor, 28.68 gramos al cuadrado. Realizamos el cálculo. La raíz cuadrada de este número me va a dar desviación típica es igual a más menos 5.35, y los gramos también le sacamos raíz y me va a dar gramos simplemente. Si tú te fijas, en el resultado yo he puesto un valor positivo y un negativo en este caso. ¿Por qué razón? Si recordamos en los cursos de matemáticas anteriores, recordaremos que la raíz cuadrada tiene dos soluciones, una positiva y una negativa. Más adelante vamos a realizar el análisis de todas estas medidas dentro de un gráfico para poder comprender mejor su naturaleza. Recuerda en este momento, si tú has logrado tener diferencia en los decimales o en los enteros en los cálculos, pero se han aproximado, esto es debido a la diferencia que se va provocando en el cálculo de los decimales. Así que no te apures si no te da exactamente lo que presenta una tabla hecha en Excel o cuando tú haces los cálculos a mano. Recordemos que todas estas diferencias se puede decir que son pequeñas y no son tan representativas como podríamos pensar dentro de la exactitud de las matemáticas. Ahora que hemos calculado las medidas de dispersión y las medidas de tendencia central, pues vamos a realizar una interpretación breve acerca del gráfico que se obtiene de esta tabla de frecuencias. Primero que nada, yo debo de tener aquí a la mano mi media aritmética, la cual previamente he calculado y la tengo aquí del lado izquierdo.
Tengo también mi desviación estándar. En este caso, si tú te fijas, estoy respetando lo que había comentado de tener un valor positivo y un valor negativo. A partir de la desviación estándar, yo voy a calcular un límite superior y un límite inferior que va a ir construido a partir de sumar o restar el valor de la desviación estándar sobre la media aritmética. Para la construcción del gráfico he recurrido a la marca de clase y a la frecuencia absoluta simple, con las cuales yo ya obtengo este gráfico de dispersión. Es también llamado un gráfico del tipo XY. Dentro del mismo gráfico yo tengo trazada por medio de una línea en color naranja a la media aritmética con una aproximación, y en este caso tengo la desviación estándar en su límite superior y límite inferior por medio de las líneas verdes. Aclaro que el límite inferior está con la línea verde que está de izquierda a derecha, y el límite superior de la desviación estándar está a la derecha de la media aritmética. Bueno, dependiendo del contexto que tenga el problema va a ser la interpretación que vamos a dar a la desviación estándar. En este caso, como está hablando simplemente de un estudio o de una observación estadística que se está dando de forma espontánea, por así decirlo, porque no hay algún otro análisis previo para comparar, pues en este caso simplemente nos sirve para interpretar de que las personas están agrupadas en un margen o en un periodo en el cual hay un consumo en promedio de 47.5 gramos, bueno, perdón, en este caso 47.86 gramos de proteína, pero puede haber una tolerancia en esa diferencia o en este promedio de 5.36 positivo o negativo, quedando con un margen en el grupo de consumo de las personas desde 42.5 hasta 53.21 gramos de proteína. Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos hablando de la fabricación de un lápiz o de la fabricación de un tornillo donde se está estudiando la tolerancia en el largo de ese tornillo o en el largo de ese lápiz? Bueno, si nosotros interpretamos en ese caso que debemos de producir una medida de 20 centímetros de largo del lápiz y con una tolerancia de 5 milímetros, la desviación estándar nos estaría arrojando si nuestra máquina hay la necesidad de afinarla o no. Y si en dado caso la desviación estándar se ajusta a positivo y negativo en el margen de tolerancia de la producción, significaría que estamos cumpliendo el proceso productivo, que no habría la necesidad de hacer mayores ajustes. Cabe mencionar que todo este tipo de observaciones estadísticas son periódicas con la finalidad de estar observando lo que está ocurriendo durante todo el proceso de producción. Ahora bien, si nosotros estamos estudiando utilidades en una empresa con respecto a la venta de un producto y de cómo nos está afectando el precio de costo con respecto al precio de venta, pues aquí podríamos revisar nosotros hasta dónde más o menos nos podríamos ampliar en el margen de utilidad, o simple y sencillamente hasta dónde nos podemos bajar sacrificando el costo de tal forma de no tener tanta pérdida. Básicamente son los estudios que se hacen de manera general. Espero que con esta pequeña explicación, pequeñísima explicación, te haya quedado un poquito más claro la funcionalidad que tiene la desviación estándar como un factor para determinar tolerancia, errores o márgenes normales. Recuerda que si mis videos te son de mucha ayuda y realmente los estás encontrando útiles, te pido por favor apóyame con tu me gusta, dale suscribir a la página, dale toque a la campanita para cada vez que subo un video puedas tú ver la diferente temática, ¿no? ¿Cómo le digo? Si te gustan mis videos, los temas que abordo y cómo los abordo, te pido apoyarme con el me gusta, con el compartir y dándole clic en la campanita. También suscríbete. Todo esto me va a ayudar a motivarme para poder realizar más contenido y seguir subiendo más y mejores tutoriales. Hasta luego.